Bendiciones, amados hermanos. La paz sea con cada uno de ustedes. Hoy quiero compartir un video. En este video que voy a compartir voy a tratar de dar énfasis a un tema muy importante para la vida del creyente. Este tema, en la mayoría de las veces, el creyente, al no estudiar a profundidad, lamentablemente cae en un error doctrinal. El tema central en el cual voy a hablar es, escuche bien, salvación y seguridad de salvación. ¿Y qué pasa con aquellos que rechazan a Dios? A los que deciden rechazar el evangelio de la gracia de Dios. Antes de nada, vamos a ir a un versículo muy importante que quiero compartir. Este versículo se encuentra en Primera de Pedro capítulo 2, verso 2. Y el apóstol Pedro dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, o sea, la palabra de Dios, la leche espiritual no adulterada, o sea, la palabra verdadera, sin agregar nada que la adultere, como muchos hacen y la malinterpretan y la tuercen. Muchos cristianos no saben acerca de este tema. Otros quizás sí, pero están dudando o solo por no estudiar a profundidad acerca de la salvación, creen en lo primero que escuchan sin escarbar detenidamente el tema. Y es ahí cuando el cristiano debe tener mucho cuidado porque puede ser engañado. Ahora, muchos cristianos se preguntan: si Cristo viene, ¿seré salvo? O si muero, ¿a dónde iré? Para poder entender esto, amados hermanos, primero tenemos que entender que seguridad de salvación no es una posición, ya que muchos lo interpretan así. Más que una posición, es una doctrina, una declaración bíblica. Y para poder entender que la salvación es segura, tenemos que entender lo que es condenación. Y el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 16 es fundamental para centrarnos en esta doctrina bíblica. Primero, tenemos que pensar en esto, que sin condenación no hay razón para la salvación. Si no hubiese condenación, no hay necesidad de salvación. La salvación que Dios ofrece al hombre es en base a la condenación del hombre. Lamentablemente, cuando ya somos adultos y conocemos al Señor, edificamos una doctrina en base a cosas que ya vienen como presuposiciones, porque son cosas preaprendidas. Entonces pensamos que si en algún momento alguien peca de alguna manera, no importa si es un pecado grande, un pecado pequeño, en ese mismo momento como que ya está siendo destinado al infierno por ese pecado que está cometiendo. De ahí que vienen las confusiones. Cuando un cristiano, ya después de haber creído en Cristo, peca, y muchos piensan: oye, pero si peca después de haber creído en Cristo por ese pecado, otra vez tendría que ser lanzado al infierno. Y esa es la confusión. ¿Por qué, mis hermanos? Porque no han entendido qué es la condenación. La Biblia nunca enseña que la condenación del hombre es por cualquier pecado. Nunca la Biblia enseña eso. Eso es lo que piensa el hombre, que por cualquier pecado que el hombre cometa es lanzado al lago de fuego. Y eso no es verdad. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que los que son lanzados al lago de fuego son aquellos que no están inscritos en el libro de la vida. Y eso es lo que vas a ver hasta Apocalipsis. Siempre los que son condenados son porque sus nombres no están inscritos en el libro de la vida. Ahora, ¿cómo uno sabe si su nombre está escrito en el libro de la vida? La Biblia nunca, en primer lugar, ha dicho que por cualquier pecado uno es lanzado
lanzado al lago de fuego. Eso tiene que quedar bien claro en la vida del creyente. La Biblia sí enseña que hay un solo pecado que nos lleva a ser condenados en el infierno eterno o el lago de fuego. Ese único pecado se llama incredulidad, lo que podríamos traducir como rechazo abierto a la gracia de Dios o como rebelión o desobediencia. Pero no una desobediencia cualquiera a cualquier principio y a cualquier mandamiento. Si eso fuese así, ciertamente nadie sería salvo. Dios declara que todos pecamos en alguna manera de las multimaneras que hay de pecar. Todos pecamos a cada instante y a cada día. Si no es por obra, es por pensamiento. Incluso puede ser que estés pecando por omisión o por simplemente dejar de hacer lo bueno. Si fuéramos condenados por cualquier pecado, ciertamente ninguno sería salvo. ¿Quién podría decir, yo levanto la mano, yo sí toda esta semana tengo un régimen tan santo y tan inmaculado que no tengo ningún pecado, ninguno, ni siquiera en el pensamiento? En el momento que usted diga eso, ya se habrá condenado. ¿Por qué? Porque estaría mintiendo. Entonces difícilmente alguien podría decir estoy limpio, libre de todo pecado. No podría ser así. Entonces, mis hermanos, si se tratara la salvación de que estemos sin pecado en lo absoluto, imagínese quién podría ser salvo. Nadie podría, absolutamente nadie. Y eso es lo que Pablo va a sustentar una y otra vez en la Biblia, en las epístolas doctrinales. Así que no es la condenación por cualquier pecado, sino solo por un pecado. Ese pecado se llama incredulidad. Y eso lo vemos desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Siempre hay una coherencia bíblica en la doctrina. Siempre el pecado que lleva a la condenación es la incredulidad. Y eso el escritor de Hebreos lo cimentó como un principio, tomando como cuadro, como símbolo a Israel en el desierto. Cuando iba a entrar en la tierra prometida, y claramente dijo en Números capítulo 13, no ingresaron por incredulidad. No dijo que no ingresaron porque sus obras eran malas, porque no guardaron los 10 mandamientos, no, por incredulidad. Ese es el simbolismo, el reposo en Cristo de la salvación. Uno no ingresa al cielo simplemente por incredulidad, y uno al mismo tiempo, podríamos decir, solamente va al infierno por incredulidad, no por obras buenas ni por obras malas, sino simplemente por incredulidad. Juan capítulo 3, versículo 16, Jesús mismo explica este detalle. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, escuche bien, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y de ahí que sale la doctrina de la salvación, no se pierde. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice textualmente, esto es uno de ellos, no se pierde. Ahora, lo que hay que entender es que en el Evangelio hay un mensaje doble, uno que es de justicia, retribución, juicio, y otro que es de misericordia, de gracia, de bondad. Pero también en ese mismo mensaje de bondad, de misericordia y salvación, hay dos promesas. El problema es que nosotros, como no estudiamos diligentemente las Escrituras, enseñamos que solamente es una promesa y decimos, si tú crees, Dios te promete la vida eterna, lo cual es cierto, pero estás dando la promesa incompleta. ¿Por qué? Porque solamente has dicho una de las dos promesas que Dios hace reiteradamente. La primera promesa no es darte la vida eterna, la primera promesa es que no se pierda. Que no se pierda es una promesa que Dios da a los que creen, y esto lo vamos a ver en otros versículos. No se pierda, y después
Segunda promesa, sino que tenga vida eterna. Dos promesas a los que creen en Cristo Jesús. Primero, no te vas a perder, no irás a condenación. Segundo, vas a tener la vida eterna. Así que es una promesa doble. Eso es lo que hay que entender, amados hermanos. Ahora, sigamos viendo el contexto para determinar lo que es la condenación. Verso 17. Porque no envió su Hijo al mundo para condenar al mundo, la condenación, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es, ¿qué dice? No es condenado. Es clara la promesa doble que se va a repetir una y otra vez. No solo de recibir vida eterna, sino de no ser condenado. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado. ¿Por qué ha sido condenado? Por no creer. Incredulidad. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19. Y esta es la condenación. ¿Ves? Jesús no va a hablar de salvación sin hablar también de condenación. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Las obras de ellos eran malas y en base a eso hicieron el pecado que les condena. ¿Cuál es el pecado? Dice, no amaron la luz, rechazo, incredulidad. Mira, por ejemplo, lo que dice más abajo en el verso 36 de Juan capítulo 3. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ahora, qué interesante que diga tiene en un tiempo presente, un tiempo perfecto. No dice tendrá vida eterna en un futuro, sino que tiene. Con creer uno tiene vida eterna. Pero el que rehúsa, ahí está. No es solamente una actitud de como que me cuesta creer, es una actitud de me rehúso a creer. Es rebeldía y por eso les decía, es desobediencia. La incredulidad es rebeldía. Y entonces no quiero creer en Dios, no quiero depositar mi fe en Cristo. El que se rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. También dos promesas a los que no creen en él. Número 1, no verán la vida, no irán a la vida eterna. Segunda promesa, la ira de Dios está sobre él, la condenación. Así que, hermanos, lo que va a explicar Jesús en Juan es clarísimo con respecto a la condenación. La condenación es por la incredulidad, por el rechazo del hombre a la gracia de Dios. No es por sus obras pequeñas o grandes. No, hermano, es eso lo que nos quiere hacer creer la religión del mundo. La Biblia enseña algo diferente. Hasta aquí, amados, les comparto este video. Y para terminar, hermanos, quiero dejar en claro que doctrina de salvación es un tema muy fino, pero importante para el creyente. Y para profundizar en esta doctrina es necesario estudiar los 66 libros de la Biblia. Por eso animo a cada creyente no solo a leer la Biblia, sino también a estudiarla. Es la única forma de conocer a Dios. Es la única forma de sacarnos toda duda. Recuerda lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en su segunda carta. Segunda de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17. Escucha bien. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
La palabra de Dios, hermanos amados, es muy clara para el creyente. Solo tenemos que creerla. Dios te bendiga.